el día en que te conocimos, que fue el día más especial de nuestra vida. Por eso es que te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu nombre. A ti, Señor, sea toda la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Demos gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a cantar al Señor lo siguiente. ¿Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Con su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario. Señor, con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hace por mí. Con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hace por mí. Una vez más, solo con nuestras voces. Sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hace por
Dios. Por lo que hace por mí, por lo que hace por mí. Si son para Él, déselas fuerte. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias porque nos sostienes en tus manos. Estamos en tu corazón, Señor, en tu mente, en tus pensamientos. Y todo lo que hemos alcanzado hasta este día es por tu gracia, es por tu misericordia. Por eso tu pueblo que está aquí esta noche te da la gloria, 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 Señor. Gracias. Ahora, Espíritu Santo, entréganos tu palabra. Instrúyenos, Espíritu de Dios, capacítanos y danos ese maná que necesitamos, ese pan vivo que necesitamos. Oh Dios del cielo, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna. Revélate a ellos para que sepan que tú eres el Hijo de Dios, el unigénito y amado del Padre. Espíritu Santo, obra milagros mientras esta palabra es anunciada. En Cristo Jesús. Amén y amén. Damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y a su nombre, hermanos. Y a su nombre. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Los días martes estamos estudiando el último libro de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a leer los versículos que corresponden para esta semana. Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 5 en adelante. La palabra de Dios nos dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten
la perseverancia y la fidelidad de los santos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, como lo estudiamos en la última ocasión que consideramos este capítulo 13 de Apocalipsis, se nos ha descrito lo que se conoce como el aparecimiento de la primer bestia. Esto como resultado de la ira del gran dragón de color rojo, del que estudiamos en el capítulo 12. Ese dragón representa a Satanás, no tanto porque esté describiéndonos un aspecto físico de Satanás, sino que nos está describiendo de sus cualidades morales que se asemejan a las de un dragón. Y el hecho que se describa como de rojo encendido, eso nos habla de la violencia con la que Satanás actúa en cada una de sus manifestaciones. Siendo que Satanás no ha podido devorar al hijo de la mujer, de quien estudiamos en el capítulo 12, siendo que aun cuando trató la manera de asesinar a la mujer, y a esta mujer se le dieron las dos grandes alas de águila para volar al desierto y así ahí ser sustentada por Dios, y a pesar de que el dragón trató por todos los medios de arrojar un río caudaloso desde sus fauces para arrastrar a la mujer, vimos que en todas esas cosas Satanás ha ido fracasando. Y es que en realidad, hermanos, Juan de Patmos ahora lo que está haciendo es haciendo una descripción del por qué es tan terrible la lucha de el mal en contra del bien, del antirreino versus el reino de Dios. Satanás trata por todos los medios de boicotear, estropear, ocultar la verdad de Dios. Y en el último intento de sabotaje de Satanás es este que encontramos en el capítulo 13, cuando el dragón de rojo encendido, dice la Biblia, que se para a la orilla del mar, y a la bestia que surge de las aguas del mar le entrega la autoridad, el trono y el poder, como una imitación de lo que el Padre hizo con su Hijo Jesucristo. Así ahora también Satanás lo que está haciendo es entregarle poder y autoridad a lo que nosotros popularmente llamamos el anticristo, pero que en Apocalipsis recibe el nombre de la bestia. Y veíamos en la última ocasión de nuestro estudio que la pregunta con la que los moradores de la tierra responden al aparecimiento de esta bestia es: ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Esas dos preguntas se vinculan al nombre del arcángel Miguel. ¿Y por qué se vinculan o cuál es la relación? Y por eso es que yo le decía a usted en un estudio anterior que el capítulo 12 nos sirve para interpretar o entender el capítulo 13. El nombre Miguel lo que significa es ¿quién como el Señor? Entonces ya Miguel, el nombre de Miguel, nos está describiendo que no hay ninguna fuerza que se pueda oponer a Dios. No hay ninguna autoridad que Dios no gobierne o que Dios no sujete. Sin embargo, como el propósito de Satanás desde la eternidad ha sido rebelarse en contra de Dios, es por eso que en su tiempo corto que tiene, él va a tratar la manera de engañar a los seres humanos, haciéndole creer que su hijo, por decirlo así, que es el anticristo, reciba estos nombres: ¿quién como la bestia y quién puede combatirla?
El que acá se diga en la pregunta, ¿quién como la bestia? Es porque los seres humanos han entrado a un nivel de fascinación por este personaje político a quien el libro de Apocalipsis llama la bestia. Es decir, que las cualidades políticas que ha de tener la bestia o el anticristo han asombrado a la humanidad porque ellos, dice la Biblia, que la adoran y dicen, ¿quién como la bestia? Y la siguiente pregunta es, ¿quién puede combatirla? En realidad, hermanos, eso es lo que Satanás quiere. Lo que Satanás busca, aparte de que usted y yo y todos los seres humanos nos rebelemos en contra de Dios, es lo que trata, la manera de hacer es buscar la admiración, la fascinación entre quienes la oyen, entre quienes escuchan a la bestia. Porque tratando de conseguir esa fascinación es que él logra persuadir a los hombres para que se rebelen en contra de Dios. Ahora, ¿por qué los hombres responden con fascinación a la bestia? ¿Por qué la humanidad va a llegar a la conclusión de decir, como este hombre no hay otro? Como este líder que tenemos, jamás va a existir otro. ¿Por qué es que la humanidad ha llegado a ese punto? El versículo 5 dice lo siguiente: a la bestia se le permitió hablar. ¿Y qué fue lo que la bestia hablaba o cómo hablaba? Dice que se le permitió hablar con arrogancia. Es decir, que siendo un líder admirado, destacado, él habla con arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia, hermanos, es la actitud que una persona toma para hablar o hacerse notar a partir de sus cualidades. Es decir, que lo que hace el arrogante es exacerbar esa cualidad para generar la mayor admiración de quienes le rodean. Arrogante se puede convertir aquel que puede cantar, por ejemplo, y tiene una dulce voz. Y sobre ese talento que tiene, tratar la manera de hablar con arrogancia de su talento, utilizar su talento para convertirse en una persona arrogante frente a quienes no pueden cantar. Y todos los seres humanos, en realidad, luchamos con ese problema. Los seres humanos, en nuestro afán de encontrar cierto nivel de singularidad, lo que buscamos es exacerbar alguna cualidad. Si alguien, por ejemplo, tiene una cualidad de liderazgo, trata la manera de estimular su ego a partir de la creencia de que sin él las cosas no van a funcionar. Eso es hablar o actuar con arrogancia. Pero este líder político lo que está haciendo es que todas esas cualidades diplomáticas, militares, políticas, sociológicas, culturales, él las va a exacerbar al punto que va a hablar con arrogancia acerca de sí mismo. Y dice que automáticamente en esa arrogancia él va a apelar al orgullo de los seres humanos. La razón de por qué la serpiente antigua tuvo éxito con Eva fue porque la serpiente logró hacer clic con la arrogancia de la mujer. ¿Y qué fue lo que la serpiente le dijo a la mujer? Tú te puedes convertir en tu propia diosa, Eva. ¿Cómo es que la serpiente entonces logró conectar con el pensamiento y el corazón de la mujer que escuchaba la voz de la serpiente? Porque Satanás logró excitar, logró la manera de descubrir el lado flaco de los seres humanos.
y es la arrogancia y el orgullo. La arrogancia y el orgullo es lo que antecede al fracaso de una persona. Quiero decirle algo, hermano y hermana, y es importante que usted lo sepa. Nuestras mejores cualidades pueden convertirse en nuestro peor fracaso. Las cualidades y los talentos, las que sean, las que Dios nos haya dado, pueden convertirse en nuestro peor fracaso. Y Satanás lo sabe. Pero a este personaje, Satanás lo ha superdotado con muchas cualidades. Y él lo que va a hacer es que la atención de los hombres se centre en esas cualidades para que ellos puedan proferir esa pregunta: ¿quién como la bestia? ¿Qué hombre hay como este que tenga tanta cualidad diplomática, política, de oratoria? Nunca hemos tenido un líder como este que ahora tenemos. Esas preguntas es la que ha llevado, hermanos y hermanas, a los seres humanos precisamente a conectar con un arrogante. ¿Qué fue lo que le permitió a Adolfo Hitler, por ejemplo, un loco del siglo XX, constituirse en canciller de Alemania en el siglo XX más bien? ¿Qué fue lo que permitió, lo que catapultó que Hitler llegara a esa posición? Bueno, él supo, hermanos y hermanas, explotar la oratoria, pero tocando y apelando al orgullo alemán. Usted sabe que al finalizar la Primera Guerra Mundial, se le impuso a Alemania lo que se conoce como el Tratado de Versalles, que para los alemanes fue un tratado muy humillante, donde Alemania se responsabilizó totalmente de la Primera Guerra Mundial. Eso, hermanos, llevó a Alemania a caer en una situación de pobreza extrema, donde la inflación llegó a un punto donde su dinero no valía nada. La gente tenía que hacer largas colas para conseguir un poco de alimento al finalizar la Primera Guerra Mundial. En ese nicho de desigualdad y de pobreza en Alemania es que surge un joven llamado Adolfo Hitler, que apeló al orgullo nacionalista de Alemania para decirles que ellos podían reivindicar la gloria de su patria, y que la forma en que podían hacerlo era que ellos colocaran al líder. Y él, hermanos, trató la manera de exacerbar el espíritu nacionalista alemán para reconstruir la patria. Pero ¿qué hacía él? Él hablaba con mucho orgullo, con mucha soberbia. Él apelaba mucho al orgullo humano, al punto, hermanos, que los alemanes, cuando una vez Hitler se constituyó en canciller de Alemania, los alemanes ya no se comenzaban a referir a él como el canciller, sino que se referían a él como el Führer. ¿Y qué era el Führer? El Führer era el gran líder. ¿Por qué le menciono esto? Porque lo que ahora el dragón va a hacer con la bestia, con el anticristo, es que él va a hablar con arrogancia acerca de sí mismo. Y él va a utilizar el tema de la arrogancia para apelar al orgullo humano. Así como Hitler apeló al orgullo de los alemanes, también ahora el anticristo lo que hará es apelar al orgullo de los hombres. De hecho, hermanos y hermanas, el siglo XX se constituyó en uno de los siglos
que aparentemente centralizaba el progreso de los hombres. Se hablaba incluso del hecho de salir del oscurantismo. ¿Y a qué le llamaban oscurantismo? A que los hombres abandonaron la niñez de estar bajo la tutela de la religión para ahora comenzar a ser independientes en su propio destino. Y el siglo XX colocó el fundamento de lo que ahora se conoce, hermanos y hermanas, como el orgullo del progreso humano. De tal forma que ahora el individuo es su propio Dios. Toda esa filosofía que ahora tenemos como la religión es algo que no necesitamos, tu valor radica en lo que tú eres, tu valor radica en tu independencia. ¿Para qué vas a vivir bajo los preceptos de una religión? Sal de tu zona de oscurantismo. Toda esa filosofía se va encaminando a la arrogancia con la que el anticristo va a conectar con toda la humanidad. Es decir, la razón por la que el anticristo o la bestia va a conectar con la mayor parte de la humanidad es porque un orgulloso se conecta fácilmente con otros orgullosos. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque el siguiente paso del orgullo es lo que dice el verso 5, que a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Entonces, él logra conectar con la humanidad porque la humanidad es arrogante. ¿Y cuál es el objetivo de sobreestimular a los hombres con su discurso? Lograr eso que dice el verso 5: proferir blasfemias contra Dios. Significa entonces que una persona que alimenta su orgullo se encamina en la ruta de ser un blasfemo en contra de Dios. Es decir, una persona que se cree muy independiente, una persona que se cree autosuficiente, una persona que considera que no necesita de nadie, es una persona que se está encaminando en la ruta de la blasfemia en contra de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque la blasfemia no solamente consiste en proferir maldiciones en contra de Dios. Blasfemo es aquel que en su vida considera que no necesita de Dios. La mayor blasfemia de los hombres es esa idea: yo no necesito de Dios, soy un hombre exitoso, he alcanzado todos mis proyectos, he logrado todo lo que he querido y lo he hecho por mi propia capacidad, lo he hecho solo. Quien habla de ese punto de vista es un blasfemo. ¿Por qué razón? Jesús dijo algo importante: separados de mí, nada podéis hacer. Todos los que estamos acá, que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor, hemos reconocido nuestra incapacidad de ser independientes. Por eso es que la Biblia nos compara a nosotros como ovejas. ¿Y qué significa que nosotros seamos ovejas? La relación oveja implica que usted y yo necesitamos un pastor, que no podemos solos. Es más, el evangelio lo que enfatiza es eso. El evangelio lo que enfatiza es que usted necesita un salvador. El evangelio lo que enfatiza es
que usted necesita comunión con Dios por medio de la oración. El Evangelio lo que enfatiza es la necesidad de la comunión los unos con los otros. El Evangelio lo que enfatiza es la necesidad de servir al Dios vivo y verdadero. El Evangelio lo que enfatiza es la autoridad y el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Pero ¿cuál es la blasfemia de la bestia o del anticristo? Tú no necesitas una religión, tú no necesitas congregarte, tú no necesitas pertenecer a una iglesia, tú no necesitas servir. Eso es para gente con poca preparación. En algún momento yo me recuerdo que un empresario me dijo lo siguiente: ¿sabe? Me dijo, yo aceptaría todo de la Biblia, pero hay un elemento que a mí me detiene. Y es un hombre muy inteligente, muy preparado, muy culto y exitoso, hablándolo en términos humanos. En sus negocios ha sido muy próspero. Pero él me dijo algo: ¿sabe por qué yo no caso con el cristianismo? Porque yo no entiendo esa filosofía o esa comparación análoga de que a mí me vean como una oveja. Porque yo sé que la oveja es miope, es torpe, necesita un pastor. ¿Y a quién le va a gustar que le digan que uno es miope, que es torpe y que necesita de alguien más para sobrevivir? Si tal vez la Biblia nos comparara como gacelas o como leones o como búfalos, tal vez a lo mejor ahí sí ya me sentiría más identificado. Pero que a mí se me compare como una oveja es algo que no va conmigo. Porque yo en mi vida he alcanzado esto, he logrado aquello, he hecho lo otro. Pero sabe, hermanos, el Evangelio coloca a los hombres frente a una gran necesidad. Y la necesidad es: yo dependo de Dios. Mientras Adán y Eva estuvieron en Edén, entendieron esa verdad. Dependemos de Dios, dependemos de lo que Él dijo, y por lo tanto yo no tengo que salirme de ese parámetro. Pero el día en que la serpiente, apelando al orgullo de la mujer, le dijo: Eva, Adán, ustedes pueden ser independientes, ustedes no necesitan de un Dios para ser felices. Es más, ustedes pueden convertirse en sus propios dioses. Cuando los hombres aceptamos esa mentira y actuamos en base a eso, es cuando comenzamos a proferir blasfemias en contra de Dios. Y la blasfemia más oculta de los hombres es que no reconozcamos que tenemos una necesidad tan grande que solamente Jesucristo puede llenar. Tú puedes alcanzar todos los logros humanos de esta vida. Tú puedes ser una persona altamente exitosa en lo que haces. Pero si Cristo no está en tu vida, eres el más vil fracasado de este mundo. Separados de mí, nada podemos hacer. Hay muchas personas que han alcanzado el éxito en su vida y se sienten los más miserables y los más fracasados en lo que hacen. ¿Sabe por qué los ricos, los millonarios se quitan la vida? Porque absorbieron tanto la mentira de su falsa independencia que ahora su ídolo no logra suplir su necesidad existencial. Y es que la verdad, hermanos y hermanas, que usted y yo tenemos un espacio que solamente Jesucristo puede llenar. No lo llena ni la riqueza, no lo llenan ni siquiera los bienes materiales, ni los éxitos humanos. Ahora vea lo que hace el anticristo. Dice que comenzó a proferir blasfemias contra Dios. Blasfemia contra Dios hay de dos tipos. Nosotros conocemos más una. Blasfemia contra Dios es verdad, son insultos, palabras ofensivas hacia Dios, hacia las cosas de Dios.
Blasfemo es aquel que denigra el evangelio. Blasfemo es aquel que denigra las iglesias. Cuando una persona se refiere a la iglesia como, si esa es cuna de bobos, ese es un blasfemo. No, si es que ese pastor es un tal por cual, ese es un blasfemo, porque está blasfemando de las cosas de Dios, de los siervos de Dios, del pueblo de Dios. Esas son blasfemias. Ese tipo de blasfemias es la que popularmente nosotros conocemos. Pero también en el sentido bíblico, blasfemo es todo aquel que teniendo conciencia de Dios, vive como si Dios no existiese. Es decir, un blasfemo no necesariamente puede decir maldiciones en contra de Dios. Probablemente un blasfemo, incluso en su labia, vamos a decirlo, en su lenguaje, trata las cosas de Dios con mucho respeto, pero en su práctica, ese Dios que dice honrar, lo rechaza. Actúa como que si Dios no existiese. Esto es lo que se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos interpela a nosotros de nuestra necesidad de un Salvador. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos dice: tú eres una pecadora, tú eres un pecador y necesitas a un Salvador, que no seas tú mismo. Necesitas al mejor de los salvadores, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando una persona reconoce esa verdad: soy pecador, he ofendido a un Dios que es santo y que me hizo para su gloria, y que entiendo que no me puedo salvar por mis propios medios y por lo tanto recurro a Jesucristo. Esa es una persona que sale de ese espectro de la blasfemia, porque reconoce: Señor, te necesito. Pero aquel que, sabiendo que es un pecador, que sabiendo que necesita un Salvador, rechaza el evangelio o resiste la obra del Espíritu Santo, es alguien que vive en una continua actitud de blasfemia en contra de Dios. Porque la persona que no recibe del evangelio es alguien que dice: yo no necesito de Dios, soy feliz así como estoy. Pero en realidad, hermanos y hermanas, el que se pone en esa posición está actuando en contra de Dios. Por eso es que este líder va a ser muy hábil para hacerle creer a los hombres: no necesitamos en este mundo de Dios, no necesitamos del evangelio, no necesitamos de Jesús. Nosotros podemos crear nuestro propio paraíso aquí en la tierra. Y la gente le traga el veneno. Entonces dice el verso 5: y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses, 3 años y medio. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y los que viven en el cielo. Oiga, abrió la boca, pero ¿para qué abrió la boca? Note esto: para blasfemar en contra de Dios. No necesitamos a Dios. Para maldecir su nombre, no necesitamos de Jesucristo. Para blasfemar su morada, que era el templo, no necesitamos tener comunión con una idea arcaica. Y los que viven en el cielo, no necesitamos de nadie que nos hable acerca de este Dios. Entonces vea cómo este líder religioso está logrando eso. Pero no solamente blasfema contra Dios, sino que se opone a aquellos que predican en nombre de ese Dios. Dice el verso 7: también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que este personaje tiene la autoridad para hacerle la guerra a quienes anuncian el evangelio y vencerlos?
¿Por qué razón ocurre esto? Porque nosotros tenemos la idea falsa, equivocada, de que si somos cristianos siempre nos va a ir bien y siempre vamos a vencer y siempre vamos a tener victoria. No es cierto. Habrán momentos en que Dios le puede dar la autoridad a Satanás para vencernos, para derrotarnos. Dios le puede dar esa facultad. ¿Qué logra Satanás cuando exhibe el fracaso de una iglesia, el fracaso de un creyente? ¿Qué es lo que logra Satanás? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una persona ha estado orando, pidiéndole a Dios: Señor, sáname de esta enfermedad? ¿Cuántos creemos, hermanos y hermanas, que el Señor llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario? ¿Lo creen? Y uno, sobre esa confianza, ora al Señor y puede pedirle a Dios: Señor, sáname de esta enfermedad. Pero ¿qué ocurre si el cristiano se enferma de eso, cualquiera sea la enfermedad, y termina muriendo? Satanás es tan hábil para decir: ya ven, se murió. Él creía que Jesucristo llevó todas sus enfermedades. Él oraba, él ayunaba para que el Señor lo sanara, y miren cómo terminó: muerto. Entonces Satanás lo que hace es que a través de esa blasfemia logra incitar la incredulidad de las personas, y la gente dice: bueno, si este que se murió le creía al Señor ciegamente, si este que acaba de fallecer hasta ayunos ofrecía por su sanidad y se terminó muriendo de aquello que le pedía al Señor. Y la gente comienza a dudar, pero olvidan el aspecto de que hay un Dios soberano que controla todas las cosas y que permite todas las cosas para el provecho de aquellos que le aman. Piense por un momento: el cristiano que está pidiéndole al Señor sanidad divina y termina muriendo, ¿dónde está mejor? ¿Acá de este lado de la tierra o allá del otro lado de la eternidad? Del otro lado. Acá, si se hubiera sanado, iba a seguir en este mundo pecador, enfermo, con agonías, con problemas. Pero del otro lado está descansando, sanito, plenamente en la presencia del Señor. Así que la victoria para nosotros es mayor. Pero ¿cómo se entiende eso? A través de los lentes de la soberanía de Dios. A través de que el Señor está por encima de todas las cosas, y que aún aquellas cosas que nosotros consideramos que no son tan beneficiosas o que son malas, al final sirven para nuestro provecho. Piense por un momento en Job, hermanos y hermanas, que perdió todo, pero detrás de eso el Señor quería enseñarle cosas que Job no conocía de Dios. Entonces vea, puede existir el momento en el que Satanás nos haga la guerra. Puede existir el momento en el que Satanás trate por todos los medios de hacernos la guerra. Hermanos, en verdad que Satanás nos hace la guerra. Y él va a tratar por todos los medios de boicotear los planes de Dios. Y dice más, verso 8: como el mundo ve, antes de pasar a este verso 8, el mundo está a la expectativa de nosotros. Y nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos tener la fe de Sadrac, Mesac y Abednego, a quienes la bestia de esa época, que era Nabucodonosor, le decía: tienen que doblarse frente a mí. Si ustedes no lo hacen, ahí les espera un horno ardiente, calentado 7 veces más. Y aquellos hombres dijeron: mira, rey, no nos vamos a inclinar frente a ti, porque nosotros tenemos un único Dios verdadero al que nos debemos. Y ese Dios verdadero nos puede librar de ese fuego.
¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, Dios tiene el poder para librar de ese fuego caliente. Pero esa es la parte con la que usted y yo nos quedamos. Esa es la parte que a nosotros nos gusta. Pero estos hombres eran muy conscientes y decían: pero si Dios no nos libra de este horno encendido, igualmente nosotros nos vamos a mantener fieles al Dios verdadero. Esa es una fe madura. Es una fe que acepta el señorío de Cristo. Es una fe que acepta la soberanía de Dios. Ante tus fracasos, ante tus tropiezos, aún ante aquellas cosas que no entendemos humanamente hablando, debemos de aprender a reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Amén, hermanos. Por eso dice verso 7: también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué es lo que lograba la bestia con esto? Exhibir que quién como la bestia. Y dice el verso 8: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. ¿Quiénes no adoraron a la bestia? No adoraron a la bestia aquellos que tenían sus sellos escritos en su frente, y hablamos del sello del Espíritu. ¿Quiénes eran aquellos que no adoraron a la bestia? Los que están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida no es un libro literal como la gente entiende, que allá la gente piensa que hay un gran libro y hay un ángel ahí viendo a ver, como el directorio, ¿verdad? A ver si aparece ahí. No es eso, hermanos. En las grandes ciudades del mundo antiguo, cuando una persona vivía, se le registraba en un libro lo que para nosotros sería como las partidas de nacimiento. Cuando una persona moría, se le borraba del libro de la vida de esas ciudades. Pero mientras el nombre de esa persona estuviera en el libro de la vida, eso era una constancia de que esa persona estaba viva. ¿Qué significa el libro de la vida? Significa que el cristiano está en el pensamiento, en la mente y en el corazón de un Dios que vive. Y que por estar nuestro nombre en el pensamiento y en el corazón, en la mente de un Dios que vive, nadie nos va a poder borrar de la mente, el corazón y los pensamientos de nuestro Dios. Eso es mejor que un libro. Por eso es que el cristiano no puede adorar a la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia trata la manera de alimentar tu orgullo, tu independencia. Pero como tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso te hace entender a ti que tú dependes de Dios. Tú no eres absoluto. Tú necesitas de Dios. Todos los que estamos acá necesitamos de Dios, ¿verdad, hermanos? Y por eso estamos en el libro de la vida de Dios. Porque todos los que estamos acá decimos: no, sin el Señor yo soy un fracaso. Sin el Señor yo no sirvo para nada. Sin el Señor yo no puedo hacer nada. ¿Cuántos aceptan esta verdad libremente? Claro, porque el Señor lo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces los que están escritos en el libro de la vida dependen del Dios de la vida. Y por más que el mundo trate la manera de alimentar su independencia, por más que el mundo trate la manera de alimentarle su ego, usted reconoce: no, es que el Señor me ha dado todo. ¿Sabe por qué cantamos esta alabanza antes de este mensaje? A Dios sea la gloria. Porque si hay algo que tenemos que recordar todos los días, es eso. Puede ser que alguien a usted le diga
qué bárbaro. Usted es un gran médico, qué bárbara. Usted es una gran comerciante. No, hombre, qué capacidades administrativas tiene. El que se ha alimentado con la filosofía de la bestia dice: de verdad, si yo soy la mera salsa de acá, de verdad, si es que yo aquí soy el mero mero, soy la mamá de Tarzán. Pero el cristiano entiende que todo logro, entiende que todo éxito, entiende que todo lo que ha logrado es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y a Él le debemos todo, todo, todo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aquellos que no encajan con la filosofía de la bestia, aquellos que no encajan con esto, dice el verso 9: el que tenga oídos que oiga, el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá, el que deba morir a espada, a filo de espada morirá. El que no entienda la filosofía de la bestia va a morir. Pero vea lo que dice la parte final del verso 10 con lo que termina esta enseñanza: en esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. ¿Y qué significa perseverar o ser fiel a Dios? Yo persevero en la verdad que solamente dependo de Él y que para mí solamente Jesucristo es el Señor. Persevero y soy fiel a eso. Por eso, hermanos y hermanas, si hay algo que el libro de Apocalipsis más nos acentúa, es el señorío de Cristo. Que Jesús es mi Señor. Y que todo lo que Jesús quiera para mí, eso es lo mejor. Cuando yo acepto a Jesús como mi Señor, estoy diciendo que dependo de mi Señor, dependo de Él. Y si yo reconozco a Jesús como mi Señor, yo no soy mayor que Él. Yo no estoy igual que Él. No estoy ni siquiera por encima de Él. Estoy debajo de Él. Yo soy esclavo, Él es Señor. Entonces, por más que Satanás trate la manera de alimentar mi orgullo, por más que Satanás trate la manera de alimentar mi independencia, al final siempre vuelvo al mismo punto: todo se lo debo a Él. Sin Él nada soy. Pero eso le va a tener un costo. Lo van a marginar, lo van a perseguir. Pero en eso consiste la fidelidad y la perseverancia de los santos que están en el pensamiento de Dios. Así que, hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios nos ha dicho esta noche. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que se pongan en pie y en el lugar donde están reconozcan el señorío de Cristo. Ya le dije, Satanás siempre apela a una supuesta independencia para que usted blasfeme en contra de Dios, para que aun cuando usted entienda que Dios es verdad, viva como que si Dios no existiera. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie. Oraremos por usted. Ahí hay un hermano en pie, no sé si desea entregarle su vida a Cristo. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Oremos. Permítame orar por usted. ¿Usted quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Usted quiere reconciliarse? Vamos a orar. Pase adelante, hermano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, desea reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Póngase en pie, venga.
reconozca a Jesús, póngase en pie, camine hacia el frente, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que como esta vida desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? No tengo mucho tiempo, pero camine, vamos a orar por usted como lo hace esta vida. ¿Hay alguien más? Venga, allá atrás hay alguien, vamos. Vamos a orar por esta vida ya, hermanos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por esta vida que se entrega a ti. Queremos pedirte que tú perdones sus pecados. Lava, Señor amado, su vida. Que tu Espíritu Santo venga a morar en él. Y que a partir de este momento tenga una experiencia viva contigo, de dependencia real de tu Espíritu, de tu palabra y de ti. En Cristo Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recíbelo, Señor, como ofrenda agradable delante de ti. Todo lo que tenemos de ti lo hemos recibido para tu gloria y tu honra, hoy y siempre. Amén y amén. Porque mientras nuestros hermanos pasan, hermanos, por nuestras ofrendas, pueden pasar, hermanos. Nosotros cantamos esta canción que estamos